Bueno, como siempre de antemano, entonces les agradezco su presencia para este encuentro sincrónico, por darse como también la oportunidad y el espacio de conectarse a estas sesiones sincrónicas, que son supremamente importantes, ¿cierto? Porque podemos resolver dudas al momento, porque si algo no queda claro, lo podemos resolver al momento y de alguna otra manera tienen la persona que los orienta face to face para resolver todas las inquietudes o todas las preguntas que quieran realizar. Entonces les agradezco a Karen y a Luis Fabián como esa reiterada presencia y como les decía que se permitan asistir a todas las sesiones sincrónicas. Para uno como docente también es muy valioso eso, la verdad, porque llegar a dar una clase, simplemente grabarla y uno estar aquí solo, se vuelve a veces cansón, ¿cierto? Entonces les agradezco de antemano la presencia. Bueno, el día de hoy entonces vamos a vivir nuestro encuentro sincrónico de cara a culminar la explicación de esa evidencia número 2, eh, que es la propuesta, la construcción de la propuesta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos realizar? Dime un segundo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende realizar? Vamos a dividir nuestro encuentro en dos momentos. En un primer momento vamos a, digamos que, hacer un ejercicio que nos permita reafirmar lo que ya hemos construido, lo que ya hemos abordado, y en un segundo momento culminar la explicación sobre la elaboración de la evidencia número 2, sobre todo en lo que tiene que ver con la segunda parte de la fase. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va por ahí. Primer momento, reafirmar o reapropiar contenidos y en un segundo momento, culminar con la explicación de los contenidos que nos faltan de cara a la evidencia que debemos realizar. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que arranquemos por acá revisando un contenido, revisando un contenido común de investigación para que nos permitamos entonces hacer ese reconocimiento y ese encuadre a su vez. Claro que hay posibilidad, como siempre, de que tengamos un tercer momento. ¿Cuál sería ese tercer momento? Pues el momento donde, si ustedes quieren, resuelven dudas, me muestran los avances que puedan ya haber construido y también podemos ir encaminando algunas recomendaciones de cara a la elaboración de las fases 2, 3, 4 y 5, que tienen que ver entonces con qué, con la interpretación, con el procesamiento de los datos o de la información que ustedes recojan y con la producción entonces con base en esa información de un informe, de unas conclusiones. Listo. Entonces, es claro de cara al propósito de nuestro encuentro del día de hoy, eh, el ejercicio que vamos a realizar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar por acá compartiendo pantalla para que hagamos ese encuadre entonces y esa reafirmación de aspectos relevantes. Entonces, acá me confirman por favor, creo que estoy compartiendo pantalla y vamos a empezar entonces por acá para que hacer como un paso a paso, ¿cierto? Entonces, hemos hablado de que en nuestro enfoque formativo es necesario que sigamos fomentando o partíamos de ahí esa curiosidad académica, esa curiosidad de descubrir, de experimentar cosas, de comprobar cosas y que todas esas facultades que desde muy niños tenemos, solo que a medida que vamos creciendo las vamos abandonando, toda esa capacidad de asombro, de curiosidad, de enfrentarse a lo desconocido, que nos llama mucho la atención, desde una perspectiva investigativa y académica es fundamental, porque es como ese impulso vital, ¿cierto? Ese interés que lo lleva a uno a querer plantear una solución a un problema que se identifica, en este caso en el contexto donde ustedes se desempeñan como gestores integrales del transporte. Entonces, lo que proponemos es un camino, ¿cierto? Finalmente es eso, es una ruta que de forma sistemática vamos a ir resolviendo. ¿Para qué? Para, de alguna otra manera, comprender esas realidades laborales y sociales desde una perspectiva crítica y buscando siempre la posibilidad de descubrir soluciones a esos problemas, reconociéndonos como humanos en capacidad entonces de transformar realidades
de mejorar situaciones, de encaminar de una manera distinta algún tipo de proceso que esté ligado al contexto productivo en el que en los cuales ustedes se mueven y que siempre va a ser necesario para que generemos como un aporte, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de algo y es las características que de alguna otra manera debe tener el problema de investigación, porque ustedes ya están en función de construir eso, ¿cierto? Entonces, en el problema yo debo dejar claro de manera muy específica y teniendo en cuenta el tiempo y el espacio con el que cuento, el tiempo y el espacio con el que cuento, eh, cuál es el propósito de mi investigación. Ya ustedes lo tienen presente. Hay que decir siempre con quién estoy trabajando. Es un tema de mejorar la ruta de transporte marítimo, la ruta de transporte terrestre, pero ¿en dónde? En San José del Guaviare, en Cali, porque según las características de ese contexto, las realidades van a ser muy distintas y pues las problemáticas que identifiquemos van a ser muy distintas. No son las mismas problemáticas a las que tiene Medellín, a las que tiene Bogotá, a las que tiene Cartagena, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en el problema uno cuenta todo eso, cuenta en qué contexto se está moviendo, qué es lo que pasa ahí, porque usted considera que eso es un problema, listo. Entonces, claridad y delimitación, ¿cierto? Luego también hacemos no es una justificación, pero una descripción de por qué ese problema es una necesidad real, porque es algo significativo, porque es algo importante, porque tiene un valor en este caso teórico y práctico, porque buscamos es que esto sea aplicado a un contexto laboral específico. Entonces, ¿qué en el problema? Entonces, después de que usted diga que ubicó un problema en un contexto en específico y lo describe, ya usted empieza en función de ese problema que identificó a redactar, digamos que un fragmento donde usted diga que efectivamente, como ese problema se identificó, eso es una necesidad o algo sujeto de mejora, de transformación, en el contexto laboral en el que ustedes se mueven y que es importante entonces buscar soluciones que permitan orientar decisiones futuras, ¿cierto? Entonces usted aquí primero lo delimita claramente, luego aborda, recuerden que esto es un texto de largo, ¿cierto? Luego en ese mismo, a medida que vayan separando por punto aparte o punto seguido, entonces van abordando estas características, tratando de dar como una lista de chequeo, tratando de cumplir con estas características. Entonces que ustedes planteen el problema de manera clara y precisa, que en esa descripción del problema quede claro que eso tiene una relevancia, que eso es importante, ¿cierto? Lo tercero es que también en ese problema, como ustedes ya van avanzando en la explicación del mismo problema y cómo lo quieren abordar, que quede claro que entonces eso es viable, que usted identificó un problema, que eso es relevante, que eso es importante y que eso es viable transformarlo, ¿cierto? Que estamos con el tiempo, con los recursos y con la información que tenemos, que estamos en capacidad de responder o de mejorar ese problema que identificamos. Entonces, en el problema, más que todo, vamos a tratar de tener estas tres cosas y también vamos a tratar, por eso revisamos, recuerden la clase pasada revisamos con el tema de los antecedentes, vamos a tratar de que no sea una repetición de lo que ya se ha investigado y sobreinvestigado, sino vamos a tratar de que tenga nuestra esencia, ¿cierto? Que tenga algo de original, algo de novedoso, algo de innovador, ¿cierto? Que no sea como una repetición de algo que ya se viene diciendo hace 10 años, hace 20 años, hace 25 años. Y de ahí debe quedar muy claro que entonces de ese problema, ya lo habíamos abordado, se pueden formular o de ahí se podrían desprender unos objetivos claros, que es entonces el camino que usted quiere realizar para resolver ese problema que identificó a partir de la metodología que vamos a ir construyendo, ¿cierto? Entonces, estas características es importante y cuando usted tiene en cuenta todo eso, mire que eso nos lleva a las mismas categorías o a las mismas características que hablábamos, debían ser supremamente importantes y necesarias para la construcción de la pregunta de investigación, ¿cierto? Que una vez yo tengo el problema claro y con todas estas características, más las que veníamos conversando anteriormente, yo puedo plantear una pregunta de investigación que se desprende de ese problema y que recoge todo. Por eso en este ejemplo nos dicen, vea, ¿cuál es el alcance de esta pregunta? ¿Qué factores? ¿Cierto? ¿Cuáles son las variables o el objeto de estudio? Factores académicos y socioemocionales que inciden en la disertación de estudiantes de primer año en la universidad, ¿cierto? Entonces, estas son las variables, como una cosa, que como los factores académicos y socioemocionales tienen una incidencia o tienen un efecto en la otra. Entonces, mire que ahí es el objeto de estudio, ¿cierto? Son las dos variables que están en juego. Y la referencia espaciotemporal, ¿dónde? En
en esta Universidad Nacional que queda en el Perú, y el objeto de este estudio o el marco temporal en el que se realiza este estudio es entre el 2023 y el 2024. Listo, entonces miren que ahí chuleamos y cumplimos con que entonces la pregunta se desprendió del problema, pero que igualmente esa pregunta recoge el problema en función de pregunta, ¿cierto? En función de, bueno, yo quiero resolver esto, producto de ese problema que identifiqué, ya me voy a ir a diseñar mi metodología. Esto es simplemente una especie, pues, como de recorderis, a modo de encuadre. Obviamente esto es otra información complementaria, no es la misma que veníamos trabajando, para que saquen apuntes de acá también. Y hablamos entonces de los objetivos, ¿cierto? De que el objetivo general siempre será entonces una meta, un fin, es lo que yo me pretendo resolver una vez ya desarrolle toda la investigación, es hasta donde yo quiero llegar, hasta donde me interesa llegar, la meta que yo me fijé. Eh, y después de plantear ese objetivo general, que es solo uno, ¿cierto? Que ese objetivo general responde a usted qué quiere lograr, qué pretende lograr. Ya usted construye unos objetivos específicos que son más de dos, se pueden plantear más de dos. Yo le recomendaría por tiempo dos, si le van a meter mucha juiciosura a esto, tres. eh, Pueden plantear dos o tres, pero entonces esos tienen una correspondencia directa con ese objetivo general, y son esas acciones concretas que nos van a permitir conseguirlo, que nos van a permitir llegar a esa meta que nos planteamos en el objetivo general, ¿cierto? Entonces, miren que acá tenemos, y lo abordamos la clase pasada, tenemos un ejemplo donde nos dicen, aquí hay un objetivo general y nos dicen que es identificar la infraestructura necesaria para sustituir el parque vehicular convencional, es decir, los vehículos que funcionan a gasolina, con combustibles tradicionales, por vehículos eléctricos. ¿En dónde? En la región metropolitana. Y eso que aquí hace falta algo, ¿cierto? En la región metropolitana, ¿de dónde? De Antioquia, de Cundinamarca, ¿cierto? Aquí también viene que le hace una, le hace falta un poquito de información, e incluso decir eh, en qué espacio, no necesariamente en este caso, pero sí sería también importante que dieran esa claridad. Entonces, miren que aquí tenemos un objetivo general que viene de acá, perdón, un objetivo general, y aquí tenemos entonces unos objetivos específicos, unas acciones específicas que en el contexto de esta investigación le van a permitir llegar a esa meta, le van a permitir llegar a ese investigador a que logre identificar qué infraestructura necesita para que en la región metropolitana de ese lugar se puedan sustituir los vehículos tradicionales por vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo va a lograr eso? Primero él va a decir, bueno, yo voy a describir cómo es el funcionamiento de los vehículos eléctricos, con la finalidad de identificar qué dispositivos los componen, cuáles son más propensos a fallas y los repuestos necesarios para su reparación y su cambio. Luego también dice, listo, yo voy a determinar la cantidad de estaciones de carga mínima que necesito para que el parque vehicular garantice la provisión de energía necesaria que necesitan esos vehículos eléctricos antes de que se agoten sus cargas. Y también quiere identificar y evaluar, ¿cierto? Entonces, identificar los repuestos mínimos que necesita para poder asegurar que el parque nuevo de vehículos funcione, o los nuevos vehículos que se van a poner a la venta o al alquiler funcionen bien. Entonces, ¿qué repuestos necesita para esos autos eléctricos? Y evaluar la factibilidad, es decir, qué tan realizable es, qué tan posible es que se cambie de los servicios técnicos actuales, tradicionales, a que los mecánicos aprendan a servicios eléctricos para que garanticen la asistencia técnica especializada frente a los problemas de funcionamiento. Entonces miren que él quiere, en este caso, es una propuesta de llevar una actualización, ¿cierto? De pasar de vehículos tradicionales a vehículos eléctricos. Podríamos decir que esto es en una empresa, en una institución, en una alcaldía, en una gobernación, ¿cierto? Quieren cambiar de vehículos. ¿Y cómo van a lograr eso? Pues claro, para poder identificar qué necesita para sustituir esos vehículos anteriores y dotarlos con vehículos nuevos, pues para poder tener claro, porque no es simplemente comprar los vehículos, él necesita tener claro, bueno, cómo funcionan, cada cuánto se descargan, y entonces en la ciudad donde tendrían que estar los puertos de carga,
cuántos son los repuestos mínimos que se necesitan para que al que se le dañe entonces lo pueda reparar y no se le dañe entonces ya perdió el carro, y evaluar de qué manera los mecánicos están propensos o en disponibilidad de adaptarse a esos nuevos vehículos y aprender cómo es la mecánica de esos vehículos. Entonces, si él logra esto, logra identificar qué necesita para poder sustituir el parque vehicular, ¿cierto? Entonces, miren que los objetivos siempre son esas acciones particulares que nos llevan a la meta, que nos llevan al objetivo general. ¿Vamos bien? Listo, muy bien. Entonces, y para ir cerrando como esa parte del encuadre, hablábamos acá, para que no nos enredemos. Entonces, vamos primero por acá. ¿Cierto? Entonces miren que hablamos entonces que según el problema que nosotros identifiquemos, la pregunta que nos planteemos y los objetivos que redactemos, uno ya ahí va enfocándose, dando cuenta, o desde el mismo momento de que encuentra un tema de interés, una vez elaboran el problema, ustedes ya se van dando cuenta cuál es la naturaleza de su investigación, cuál es el enfoque que quiere llevar su investigación, ¿cierto? Y lo hablábamos de que entonces hay generalmente dos rutas tradicionales o tres. Una ruta cualitativa que es más interpretativa, que es más de comprender, y una ruta cuantitativa que es más de números, de datos, de cosas que se pueden medir, ¿cierto? Que se pueden comprobar con datos, con el apoyo de las matemáticas, de la estadística y todo este tipo de estrategias, ¿cierto? Entonces, por ello, eso va marcando entonces un tema procedimental. Si mi ruta es más cualitativa, el planteamiento de mi problema muy posteriormente, muy probablemente, perdón, es un poco más abierto, es más emergente, va surgiendo de la misma realidad que vamos observando, de la misma realidad que vamos problematizando, se enfoca entonces en cuestiones que nos permitan entender eso que nos hizo ruido, eso que queremos estudiar, y se afina con base a experiencias y a la revisión generalmente de literatura que nos informe, bueno, qué se ha dicho sobre ese tema que a mí me interesa. Entonces, mire que aquí es la ruta cualitativa, el problema es más amplio, surge del mismo día a día en el contexto laboral en el que ustedes se mueven, ¿cierto? Mientras que este es más específico. También tiene que ver con el contexto laboral, pero es más específico, es más centrado en medir una cosa, en mirar cómo una cosa tiene efecto en la otra y poder decir que entonces aplicando esta se demoran 20 minutos menos o se atienden a 50 clientes más o se reducen los tiempos de transporte en 15 minutos, ¿cierto? Entonces, esta ruta es más específica. Usted con esta ruta lo que busca más que todo es poder medir algo, poder observar algo y comprobarlo. Y con esa comprobación usted poder describir, poder predecir y poder explicar que vea, si se aplica esto, el efecto es este y siempre será igual. Eso no va a variar porque debe ser lo mismo, porque es algo matemático, ¿cierto? Entonces, y así entonces, aquí tenemos unas recomendaciones en cuanto a cómo vamos a ir entonces apoyándonos en en estas características o en estas recomendaciones según la ruta de nuestra investigación. Esa revisión de antecedentes, entonces, si es cualitativo, lo vamos a utilizar más para poder contextualizar, para poder comprender ese problema que identificamos, la necesidad que hay de que eso se estudie, sacar de ahí algunos conceptos, algunas definiciones que nos puedan servir. Mientras que aquí la revisión de la literatura es más en función de direccionar el proceso, ¿cierto? Como de yo preparar el experimento, qué materiales necesito, qué día voy a hacer el experimento, a quiénes le voy a aplicar esto, a quiénes le voy a aplicar el otro, lo otro. Entonces, mire que aquí más que todo es la búsqueda significativa de usted comprobar, ¿cierto? Entonces aquí la revisión de la literatura va más en función de eso, de usted conocer también qué otros han comprobado, qué otros han demostrado, para que usted vaya revisando que ahí puede tener unos elementos importantes para justificar su propuesta de investigación. Recuerda que nosotros no vamos a trabajar con muchas variables, por ende no vamos a tener hipótesis por comprobar, ¿cierto? La hipótesis principal la elaboramos desde el primer momento en el que nos elaboramos la pregunta de investigación, y la manera de recoger información en este caso son de una forma, digamos que más naturalista, es decir, que uno va comprendiendo cuál es la mejor forma de recolectar la información a medida que va avanzando
en la investigación, ¿cierto? Si es cualitativa. Mientras que aquí usted ya sabe qué es lo que quiere hacer, usted ya tiene unos diseños, unas técnicas preestablecidas y usted lo que quiere es implementar eso al pie de la letra. A más B es igual a C para poder comprobar que eso funciona así, que en cualquier parte donde eso se experimente va a dar el mismo resultado. Entonces miren que aquí la forma de recolectar información es más cerrada, mientras que aquí es mucho más amplia. Por eso aquí usted puede recoger información a partir de las entrevistas, de las historias de vida de personas, de la interpretación de discursos, mientras que aquí usted más que todo está más delimitado es a hacer experimentos, a comprobar cosas, a demostrar cosas, porque la naturaleza entonces de esta ruta es así. Listo. La muestra, pues el tamaño depende del objeto de estudio que queramos hacer en ambos casos, pero muy probablemente acá la muestra también es más controlada. Como nos interesa decir del 100% cuánto porcentaje tal y cuánto porcentaje lo otro, entonces aquí la muestra con la gente que vamos a trabajar es más cerrada, ¿cierto? Lo mismo entonces en la recolección de datos, esto se va recolectando a medida que vamos investigando o vamos diseñando las mejores técnicas para recolectarlo a medida que vamos investigando, mientras que aquí la recolección de los datos es a partir de la aplicación de esos experimentos o de la aplicación de ese interés de demostrar o de comprobar algo. Y por eso, como la recolección de los datos es distinta, aquí es más amplia, aquí ya es en función de aplicar esas formas de recolectar información que son muy cerradas. El análisis de los datos también entonces aquí se hace de una perspectiva más temática, ¿cierto? Utilizando esa información que recogió, tratando de identificar en esa información qué es lo que más permanece, es decir, qué es lo que más se reproduce, qué es lo que más aparece, cuáles son las principales diferencias, qué es lo que aparece menos. Aquí es un asunto más de interpretar, ¿cierto? Mientras que acá es un asunto más estadístico, es demostrar, ¿cierto? Eso que usted antes venía diciendo que quería analizar y por eso el análisis de los datos generalmente es demostrar que una cosa encaja con la otra y que usted puede estar en capacidad de demostrar, de comprobar esas tendencias, esas comparaciones que usted quiere demostrar. ¿Listo? Y lo mismo, aquí la presentación de los resultados es más en función de eso que usted fue descubriendo, de esas categorías, de esos patrones, de esos temas que usted fue descubriendo, mientras que acá la presentación de los resultados es en función de, vea esta torta estadística, esta torta le dice que el 30% tal cosa, que la otra le dice que el 60% tal cosa, ¿cierto? Entonces aquí la presentación de los resultados es más en función de tablas, de figuras que demuestren ese tema matemático, ese tema estadístico que usted le interesa abordar en su propuesta de investigación. Y la redacción del informe final de los resultados es entonces muy amplio, acá es más libre, es basado en el estilo que usted le quiera dar a esa publicación o al tema o al tono que tenga esa publicación. Y mientras que acá el reporte de los resultados generalmente está más estandarizado, ¿cierto? Generalmente no busca que usted dé tanto su opinión, sino que sea objetivo, que usted hable de lo que pudo demostrar, que usted hable de lo que pudo comprobar, sin necesidad de usted decir, yo interpreto, yo creo, no, simplemente demostrar lo que usted dijo que quería realizar, ¿cierto? Por eso hablamos de la ruta, ¿cierto? De la ruta cualitativa. Y si su investigación mezcla cosas de acá y cosas de acá, a usted le interesa hacer una tabla estadística, pero también le interesa entrevistar e interpretar el discurso de unas personas que tienen que ver con la gestión integral del transporte o con el gremio de la gestión integral del transporte, pues como se fusionan las dos, usted tiene una investigación mixta. Entonces miren que por eso acá no nos vamos a quedar mucho tiempo ahí. Tenemos que entonces, si mi ruta es cualitativa, muy probablemente yo busco más que todo comprender, interpretar, ¿cierto? Por eso mis paradigmas vienen desde estas ciencias o estos enfoques científicos. Mientras que si es cualitativa es más positiva, es más de demostrar, ¿cierto? Positivismo en ciencia no es pensar bonito, el positivismo quiere decir o hace referencia a eso que usted puede demostrar, comprobar y replicar en cualquier lugar y siempre le va a dar el mismo resultado, ¿cierto? O unos resultados similares. Entonces, en este caso, el propósito de la investigación, si es cualitativa, es más exploratorio, ¿cierto? Mientras que aquí puede ser exploratorio o principalmente más de confirmar, más confirmatorio. Las preguntas de investigación entonces aquí en la ruta cualitativa generalmente son más amplias.
Mientras que aquí, como lo que se busca es confirmar, demostrar algo, las preguntas son más cerradas, ¿cierto? Más de demostrar qué pasaría si X se relaciona con Y y eso qué consecuencias tiene, ¿cierto? ¿Cuál es el formato de presentar los datos o la información que recogemos? En este caso nos sirven los textos, las palabras, las imágenes, los símbolos, porque estamos tratando de interpretar cosas de la vida humana, de lo que nos acontece como seres humanos. Mientras que aquí la presentación de información es generalmente más ligada a los datos. La lógica de la construcción de los datos aquí es más inductiva. ¿Qué quiere decir inductiva? Que vamos de lo particular a lo general. Es decir, vamos de los temas más individuales a ir elaborando un tema ya más general de lo que más apareció, de lo que más se logró encontrar en esos datos que recibimos. Mientras que aquí es más deductivo, es decir, vamos de lo general a lo particular, a poder demostrar en esos resultados que toda esa teoría que se mencionó, que todo eso que se dijo anteriormente, se puede comprobar en esto y en esto, ¿cierto? Eh, por eso acá, entre los ejemplos de tipos de estudio, cuando son cualitativas, nos hablan de información etnográfica, y ahorita vamos a hablar de eso, de la aplicación de casos de estudio, de conversatorios, de talleres vivenciales, que recuerden que aquí el investigador está ahí y hace parte de todo, ¿cierto? No es simplemente como un señor, como la imagen que tenemos típica del científico aislado en un laboratorio, simplemente comprobando y demostrando cosas, ¿cierto? No, aquí el investigador está ahí metido, mientras que aquí es más que todo un tema experimental, un tema más de demostrar cosas. Generalmente la muestra, aquí la muestra es generalmente mucha más amplia, es más deliberada, es en función de esa información que recibimos y aquí es más probabilístico, ¿cierto? Aquí el muestreo la base que vamos a tener para trabajar con esa población y con ese objeto de estudio que nos interesa es más probabilístico, es más matemático, ¿cierto? Esto se reproduce todo el tiempo. Aquí yo analizo los datos como lo hablábamos ahorita, más a partir de categorías, de temas, de generalidades, eh, de lo muy general de lo muy particular a lo general, pero entonces fijando categorías, temas, lo que más aparece, lo que más reproduce en esa información que recibieron, mientras que aquí es más descriptivo, es más estadístico, es más de ir demostrando, es más de ir concluyendo desde esa perspectiva. Bueno, entonces ahí tenemos digamos que unas muy buenas bases para nuestra propuesta y ahí sí cerramos acá. Les pregunto, Karen, Luis Fabián, ¿vamos bien? Gracias, Luis Fabián. Entonces, miren muchachos, acá hablábamos la clase pasada de que íbamos a mirar los antecedentes y el marco teórico. Listo, entonces, nos vamos a quedar acá. ¿Qué son esos antecedentes? Esas investigaciones previas que están directamente relacionadas con ese tema, con ese problema que a usted le interesa investigar, ¿cierto? Es revisar qué han dicho otros sobre ese tema que a usted le interesa. Y el marco teórico, cuando yo estoy consultando antecedentes, me sirve mucha de la información que yo saque de ahí, pero el marco teórico finalmente termina siendo esa estructura conceptual que ya no es en referencia a qué han dicho otros, sino con base a lo que reúne las principales teorías, los principales conceptos que hacen parte de su investigación, que hacen parte de su propuesta y que esos términos, esos conceptos que están ahí, le permiten a uno interpretar, explicar y analizar eso que usted está estudiando. Por eso hablamos la clase pasada que si en mi propuesta de investigación todo el tiempo estoy hablando de innovación en el transporte, entonces yo en el marco teórico tengo que definir en mi propuesta qué se entiende por innovación en el transporte terrestre. ¿Cierto? Porque si todo el tiempo voy a hablar de eso, yo tengo que definir, bueno, en esta investigación se entiende innovación en el transporte terrestre, la capacidad de aplicar la ciencia y la tecnología a los servicios de transporte. ¿Cierto? Pues usted tiene que definir qué se entiende para que uno todo el tiempo sepa a qué están haciendo referencias. Y ahí entonces quedamos finalmente en función del desarrollo de esa fase o de esa propuesta que básicamente nos dejaba por acá, ¿cierto? Esto ya lo avanzamos desde la perspectiva del discurso, digamos que oficial o del material de formación oficial,
Y antes de llegar allá, venga, yo les muestro algo acá. Es el formato, para que no se nos pierda. ¿Cierto? Entonces, sigamos por acá. Aquí es donde ustedes entonces me dicen si su investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta, pero no simplemente es decir, es cualitativa, es cuantitativa, es mixta, sino que, ¿y por qué? ¿Cierto? Porque usted argumenta que entonces, según la naturaleza de su investigación, está desarrollando una propuesta o cualitativa o cuantitativa o mixta. Aquí en el nivel de investigación ya lo habíamos hablado entonces, definir si es exploratorio, eso lo hicimos con base en esto, ¿cierto? Si es exploratorio, si es descriptivo o si lo queremos llevar más profundo. Entonces aquí, exploratorio es descriptivo y lo mismo, justificamos o argumentamos por qué la investigación tiene ese nivel, ¿cierto? ¿Por qué se quiere quedar ahí? ¿Por qué no quiere ir un poquito más abajo? Etcétera, etcétera. Y acá, entonces llegamos, y acá, aquí es que se me perdió lo que les quería mostrar. Entonces, acá, basémonos acá. Es que tengo yo esto. Entonces, aquí nos van a pedir también un tipo de investigación. Generalmente, cuando hablamos de los tipos de investigación, tenemos estas, estas formas o estos métodos, ¿cierto? Entonces, muchachos, que es que me perdí acá. Es en esta. Sí, tipos de investigación. Entonces, una vez ustedes van desarrollando la propuesta, que van construyendo, ustedes al igual que van identificando cuáles esos objetivos que mejor se acomodan a ese objetivo general y a su vez cómo ese objetivo general es una meta en función de la pregunta que nos evaluamos, eso les va también dando luces del enfoque de la investigación y el tipo de investigación que ustedes quieren hacer. Si su investigación es más deductiva, es decir, que ustedes quieren partir de algo muy general y quieren terminar en lo particular, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes primero van a querer analizar 5 empresas de transporte en el contexto nacional de las 5 principales ciudades y luego quieren terminar hablando sobre la empresa de transporte específica de su municipio o de su ciudad. Entonces usted está yendo de algo muy general a algo muy particular, ya que tiene que ver es con su contexto inmediato, ¿cierto? Fue de lo más grande a lo más pequeñito. Si es inductivo es al revés, parte de las cosas más particulares y a partir de que va construyendo como unas escalitas con todas las cosas particulares, la cosa se va haciendo más grande y llegamos a lo general, ¿cierto? Llegamos a partir de lo pequeño, sumando todo lo pequeño, llegamos a esa interpretación general, que en este caso entonces sería entonces partir la investigación por nuestro propio contexto y luego llevar eso a comparar o a analizar cómo o qué diferencias hay entre el contexto de nosotros y los otros contextos a nivel nacional o a nivel internacional, ¿cierto? Entonces usted puede partir de lo grande a lo pequeño o de lo pequeño a lo grande. Usted también puede abordar un método histórico, ¿cierto? Entonces, no, yo lo que estoy haciendo es
cogiendo un tema de pasado, de presente y de proyección a futuro. Yo quiero analizar cómo se ha transformado el transporte con la incorporación de la tecnología y cuáles son los retos que tenemos a futuro. Entonces, su tipo de investigación es más histórica, ¿cierto? Y quiere partir de un lugar y quiere orientar eso hacia un futuro. Si usted lo que quiere es describir, no, yo quiero describir eso, cómo funciona, cuáles son las partes que lo integran, etcétera. Entonces usted es más desde un enfoque descriptivo. Lo mismo si usted lo que quiere es explicar o si usted quiere es experimentar, ¿cierto? Entonces miren que claro, si yo tengo un método histórico, muy probablemente mi enfoque de investigación es más que, es más cualitativo. Si yo tengo un enfoque eh, más inductivo, muy probablemente mi enfoque también sea cualitativo, ¿cierto? Pero si yo quiero o estoy enfocando mi investigación desde una perspectiva más cuantitativa, muy probablemente entonces su tipo de investigación sea más por acá, sea más experimental, porque usted lo que va o lo que le interesa es demostrar, ¿cierto? Es comprobar, es demostrar algo, es experimentar algo. Entonces miren que todo esto está conectado todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, aunque suene muy raro. Entonces aquí yo digo qué tipo de investigación es, ¿cierto? ¿Es histórica? ¿Por qué? ¿O es experimental? ¿Por qué? Y todo esto está en coherencia con lo que yo vine planteando anteriormente, ¿cierto? Miren que todo esto está encadenado. Todo esto está en relación y directamente vinculado a todo eso que yo venía diciendo anteriormente. Entonces, muy probablemente, si usted aquí dijo que su enfoque es cualitativo, por acá muy probablemente entonces usted va a decir que su método, perdón, su tipo de investigación es más de ese tipo de investigaciones que están ligadas a lo cualitativo, porque si usted me dice arriba una cosa y luego abajo me dice otra, eso queda como un Frankenstein, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ahí. Justificación chuleada, eso ya lo hablamos, es la manera en la que usted dice, justifica, valga la redundancia, que su investigación, que su propuesta es relevante, ¿cierto? Que eso puede mejorar algo, que puede ser aplicado al contexto, que va a generar cambios, ¿cierto? Es la manera en la que usted justifica que eso es importante. Dale, Luis Fabián. Profe, una pregunta. ¿Esa justificación es diferente a la que está más arriba? No, es que yo no sé eso porque yo porque finalmente no puedo, por eso les decía que ya estaba chuleado, ¿cierto? Porque esto se aborda desde por acá y como yo no puedo modificar el formato porque esto es un formato oficial, ¿cierto? Entonces yo no me puedo tomar esa atribución, pero eso es como un error, porque miren que repite, pero es lo mismo. Porque pues yo hice la justificación de arriba y pues ya en el video de la clase pasada vi que decía otra justificación, entonces la tenía ahí como para preguntar. Sí, no, Fabián, copy y pegue. O sea, ustedes sí lo pueden hacer para que me entreguen la evidencia, pero yo no lo toco, es más como para no meterme en problemas, pues, porque si a mí me dicen que trabaje con esto, yo trabajo con esto, ¿cierto? Listo, profe, esa era la pregunta, muchas Listo. gracias. Gracias, Fabián. No, a vos por estar ahí siempre al tanto. Entonces, tenemos el enfoque, el nivel, el tipo de investigación y ya, entonces eso nos permite saltar acá, saltar a lo que veníamos hablando, a la construcción del marco teórico y ahí es donde vamos a conectar parte de lo que abordamos eh, en la sesión o como fuimos culminando parte de la sesión anterior. Y es lo que tiene que ver con la construcción del marco teórico. Hablábamos de que, claro, tenemos una tenemos una, ¿qué? Una procesos. Tenemos una, yo saco una información de acá que nos sirve para mostrarles. Eh, se me hizo esto. Tres. Tenemos como por acá. Cuatro horas, entonces
el 5. Entonces partíamos de acá, ¿cierto? De que tenemos un repositorio institucional que en un primer momento vamos a acudir a ese repositorio y que ese repositorio, pues como su mismo nombre lo indica, son los lugares donde reposan investigaciones académicas. Generalmente lo que nosotros buscamos en cualquier buscador, en Google, tradicional, en Wikipedia, ahí hay información, mucha información que es falsa, ¿cierto? No todo lo que está en las redes es verdadero. Por eso, como hablamos de gestionar y aprender a gestionar la información, generalmente cuando uno produce investigación lo hace con qué? Con fuentes académicas, con fuentes confiables. Y esas fuentes académicas, esa información confiable, respaldada, está en los repositorios de las instituciones. Nosotros tenemos nuestros repositorios, yo ya les expliqué la clase pasada, podemos buscar por nombre de autor o por palabra clave, según los temas que a nosotros nos interesen investigar, pero todos funcionan con la misma interfaz, ¿cierto? Entonces, lo primero, pues claro, vamos a buscar acá, porque aquí muy probablemente hay investigaciones de sus profesores, de los semilleros de investigación, de los mismos aprendices que hacen parte de espacios de investigación, que les sirvan, porque claro, si el SENA tiene estas carreras, muy probablemente gente del SENA ha escrito y ha investigado sobre las carreras que ustedes estudian, ¿cierto? Entonces, lo primero es buscar por acá, por el sistema de bibliotecas de nuestra institución. Si necesitamos complementar la información porque ya buscamos y rebuscamos y no encontramos más, entonces todas las instituciones tienen esos repositorios, ¿cierto? Tienen esas bases de datos confiables, académicas. En este caso, la UDA, miren que la interfaz es igual, se busca igual. Usted aquí busca por palabra clave, ¿cierto? O por autor. Lo mismo la de la Universidad Nacional, lo mismo la de la Universidad Javeriana de Bogotá, lo mismo en Google Académico, que es distinto al Google que tradicionalmente utilizamos, ya los vamos a ver, o también hay o repositorios internacionales, por ejemplo, Dialnet, que es un repositorio español, y Redalin, que es un repositorio mexicano, creo, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en estos hay investigaciones de todas partes del mundo. Y ustedes quieren comparar es cómo funcionan los sistemas en los países asiáticos, porque resulta que tienen aplicadas grandes tecnologías, grandes formas de innovación, son pioneros en mejorar y en integrar la tecnología al transporte. Entonces, en estas que son internacionales, generalmente uno encuentra esas investigaciones de otros lados del globo que también nos pueden servir como fundamento para darle base. Eso obviamente según la naturaleza y el interés que ustedes le quieran dar a su investigación. Pero aquí, por ejemplo, encuentran información de muchas partes del mundo y que puede que eso les sirva también de cara a la información que ustedes necesitan para la construcción de la propuesta. Y entonces con Google Académico pasa algo, que Google también tiene una forma, digamos que de gestionar académicamente la información. Aquí se filtra, aquí todo lo que aparece en el buscador tradicional no aparece acá, pero también para aprovecharla al máximo, y yo sé que juiciosamente ustedes ya hicieron la tarea de la semana pasada, que fue ir gestionando información al respecto. A propósito, tenemos esto que llamamos los operadores booleanos. Y nos vamos a quedar principalmente con estos dos, porque es que el tercero está presentando problemas. Yo lo había trabajado con toda la normalidad tiempo atrás haciendo investigaciones propias. Yo no sé de un momento a otro porque está presentando como un cambio o ya no funciona el código. Entonces, ¿qué son los operadores booleanos, muchachos? Son estrategias de consultar la información de manera más dirigida, ¿cierto? Es decir, si ya sabemos que podemos consultar información en espacios muy académicos, en espacios muy confiables, a su vez, esos espacios académicos pues también están muy llenos de información, porque imagínense cuántas tesis de grados, cuántos artículos, cuántos libros publica una universidad en un año, en 2 años, en 3 años. Y en esos repositorios hay investigaciones de hace más de 20 años, de 25 años. ¿Cierto? Entonces, estos operadores nos permiten que una vez yo llego a ese lugar confiable donde puedo buscar información, yo busco la información de manera codificada. Entonces, hay operadores que nos permiten restringir la búsqueda, es decir, que no me muestre de todo, sino que restringe la búsqueda a que le muestre la información más concisa que usted quiere, mientras que hay otros operadores que por el contrario lo que hacen es abrir. Entonces, nos vamos a concentrar en estos dos, en el operador AND y en el operador OR, ¿cierto? Entonces,
And, ¿qué quiere decir? Que usted le está diciendo que le recupere documentos que contengan sí o sí las dos palabras. No me sirve que nada más diga enfermera, sino que tiene que decir esa investigación, ese libro, esa revista, el título de ese documento, tiene que tener enfermera y cuidados. ¿Por qué? Porque mi propuesta de investigación o mi marco teórico se va a construir en función de esos conceptos. Entonces, yo llego acá, muchachos, por ejemplo, y pongo, resulta que es que a mí me interesa mucho el tema del transporte e, perdón, innovación, ¿cierto? Resulta que esos dos conceptos son claves en mi propuesta de investigación y estoy buscando información y me aparecen eh, libros, artículos, información que habla del transporte, pero que no necesariamente habla de la innovación y yo necesito es que me hable de los dos, o me habla de innovación, pero habla de innovación en otras cosas, ¿cierto? En la computación, en el diseño de software, pero no habla de innovación en el transporte y yo necesito es que me hable de innovaciones ligado al transporte. Entonces aquí lo que yo hago es utilizar este operador para que él me muestre investigaciones, no que digan de todo, que tengan alguna de las dos palabras, sino que necesariamente esa investigación en su título, en su propuesta central, tenga integradas estas dos cosas. Y eso me permite a mí entonces ahorrarme tiempo buscando información por todas partes, sino que eso ya me la va restringiendo. Entonces por eso miren que aquí no empieza a aparecer procesos de innovación en la cadena logística del transporte marítimo en Colombia, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Esto es un artículo de opinión que se publicó en una universidad y que tiene por nombre esto. Entonces miren que aquí esto integra las dos, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí es al transporte marítimo. Aquí, innovación en el transporte de ferrocarril. Aquí, estrategias de innovación en el sector, mire, español y en las empresas descargadas de logística y transporte de productos. Sostenibilidad e innovación en el sector del transporte. Entonces miren que este operador, como les venía diciendo, no cierra, ¿cierto? Hace que podamos hacer una búsqueda más particularizada y más enfocada a lo que a nosotros nos interesa eh, buscar. Mientras que el OR es más amplio, así como el AN cierra, ¿cierto? A que nada más me aparezcan investigaciones que tengan los dos conceptos, el OR es todo lo contrario. El OR me muestra todas las investigaciones, todas las producciones académicas que tengan o la una o la otra. Entonces, en este caso no cierra, sino que abre. ¿Cierto? Entonces miren, una conceptualización comprensiva de la innovación. Aquí no necesariamente nos dice que innovación y transporte, no de la innovación. ¿Cierto? Tecnología e innovación en la empresa. Programa Nacional de Innovación. Entonces miren que el OR abre, ¿cierto? Es para recibir documentos de ambas vertientes, mientras que el AN cierra. El AN nos da es y por eso es importante el tema de que ustedes vayan delimitando sus antecedentes, sus conceptos centrales, su marco teórico, y para diseñar ese marco teórico y para buscar la información que nos da sustento y base a ese marco teórico, entonces los operadores booleanos se convierten en claves. Listo, vamos bien para que iniciemos ya la fase de cierre. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, retomemos, ¿cierto? Entonces veníamos hablando con la, con esto, ¿cierto? Que entonces una vez yo voy enfocando esto, mi tipo de investigación, mi nivel de investigación, mi enfoque de investigación, yo ya voy determinando cuál es el método que mejor se acomoda entonces, dado eso que dije anteriormente, a mi investigación. Entonces generalmente tenemos esta oferta de métodos. Ojo, si usted tiene un método, un enfoque de investigación más ligado a lo cuantitativo, entonces a usted le van a servir más que todos estos métodos. Método científico que lo que busca es demostrar un desarrollo lógico, observar cosas, resolver esas hipótesis que se planteó producto de la observación y eso como lo resuelve a partir del experimento y de la contrastación que puede hacer, de la comprobación que puede hacer. Lo mismo si es un método experimental, se caracteriza entonces por usted demostrar cómo funcionan esas variables y cómo ellas están ligadas a eso que usted quiere estudiar. Un método teórico
¿cierto? Si usted lo que busca es abordar problemas científicos, interpretar esos datos y utilizarlos para complementar una teoría, reafirmar una teoría, ¿cierto? Entonces miren que su investigación es más matemática, más cuantitativa, su enfoque es más cuantitativo, a usted le va a servir más estos métodos, porque se acomodan mejor a la naturaleza de lo que usted quiere hacer. Ah, que yo quiero es un tema estadístico, claro, entonces su método es este, porque usted con ese método puede determinar ese cálculo estadístico y con base en esa estadística realizar un análisis, procesar la información y producir unos resultados con base en la aplicación de ese método estadístico. Y lo mismo si es empírico, entonces yo busco es leer la realidad, y recolectar datos en función de demostrar algo o aplicar una variable y demostrar una hipótesis. Entonces, su naturaleza va más por acá. Mientras que recuerde, si mi propuesta es más interpretativa, comprensiva, va más ligado a estos aspectos, mis métodos van a estar más por acá. Un método etnográfico que me permite a mí estar ahí, hacer parte de la cháchara, hacer parte de la conversación, ser un sujeto activo de la investigación, hacer propuestas, ¿cierto? Me permite estar ahí más en el contexto real, interviniendo y haciendo parte de todo eso que yo quiero investigar. Si es hermenéutico, entonces usted busca más que todo es interpretar los comportamientos, las acciones, las historias de vida sobre un tema en específico que le contó una persona, para usted poder interpretar eso en función de su problema de investigación. Igualmente, si es fenomenológico, usted lo que busca más que todo es entonces describir, interpretar cosas, reflexionar sobre eso que interpretó. Entonces es más desde una perspectiva fenomenológica. Lo mismo si es histórico, ya les expliqué ahorita, y si es el método de investigación, acción, participación, que es donde usted entonces está ahí todo el tiempo participando del taller, del conversatorio, usted también aporta, pero también recoge información de lo que otros aportan, de lo que otros dicen, de lo que otros manifiestan, ¿cierto? Entonces, no nos enredemos, yo sé que esto, yo les voy a mandar un material audiovisual sobre la explicación de los métodos y la aplicación de los mismos, pero básicamente eso, muchachos, es esto, ¿cierto? Entonces, si su enfoque es más cuantitativo, su método es más por acá. Si su enfoque es más cualitativo, su método es más por acá. La receta que usted debería utilizar para recolectar información es más por acá. Y si no por acá, o si recoge de varias, entonces sería por acá, ¿cierto? Y por ende, entonces, en coherencia con ese método, vamos acá, coherencia con ese método, porque si yo digo que entonces mi método de investigación es, no quiero, método de investigación es, digamos que fenomenológico, fenomenológico, eh, porque busca interpretar las historias de o las experiencias de viaje de 10 clientes de la empresa tal en el lugar tal, ¿cierto? Entonces aquí lo que está diciendo es que, claro, como la naturaleza de la investigación, lo que usted quería hacer, lo que usted identificó, era que entre conocer la visión de los clientes, de las personas que utilizan la ruta de transporte para mejorar los procesos, etcétera, etcétera. Entonces usted aquí dice que su método de investigación es fenomenológico. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que el método fenomenológico es un método de la investigación cualitativa, es un método de investigación interpretativo, ¿cierto? Y nos dice que ese generalmente se aplica cuando usted lo que quiere es describir, interpretar y reflexionar sobre las experiencias vividas de las personas. En este caso, vamos a reflexionar sobre las experiencias vividas de cuáles personas, pues de esos 10 clientes que día a día se movilizan de un lugar a otro en tal ciudad utilizando el transporte de la empresa tal. Usted lo que le interesa es interpretar la experiencia de esos 10 clientes para poder, con base en esa interpretación que haga, plantear unas posibilidades de mejora, ¿cierto? Entonces, si usted dice acá que su método de investigación es fenomenológico por tal y por cual cosa, usted aquí lo que dice es la metodología, es decir,
como la receta, el paso a paso que usted va a hacer para poder lograr esto. Entonces aquí dice, no, se harán entrevistas a los usuarios en distintas estaciones de la ciudad. ¿Cierto? Aquí lo que usted cuenta es el paso a paso, ¿cierto? Usted cómo va a hacer todo esto que antes dijo que era el enfoque que usted le quería dar a su investigación, ¿cierto? Entonces aquí no nos enredemos. ¿Cuál es nuestra muestra? Pues nuestra muestra serían esas 10 personas que entrevistamos, esos 10 usuarios que entrevistamos, porque esa es nuestra muestra, esa es la población con la que estamos trabajando, con base en las respuestas que nos den, con base en los datos que nos den esas personas que vamos a redactar los resultados de la investigación. Y en este caso, ¿cuál sería la técnica para recolectar información? Lo vamos a hacer a partir de la entrevista, ¿cierto? A partir de la entrevista a esos 10 usuarios y con base en la información de esas entrevistas, buscamos interpretar esas experiencias de esa gente para mejorar el servicio. Entonces, ¿cuál es la técnica? La entrevista. Y recuerden, como muy probablemente de los 10 minutos que ese usuario le habló, muy probablemente nada más 3 o 4 minutos son importantes para redactar los resultados de investigación. Usted dice, no, mi técnica es la entrevista, pero mi instrumento, ojo acá, ¿qué es esto? Mi instrumento, la forma en la que yo voy a analizar esa información es a través de una ficha donde consignaré las respuestas más importantes. O una ficha donde consignaré, digamos que las intervenciones más relevantes de cara a la propuesta o al objeto de la investigación. Entonces, ¿usted qué está diciendo acá? Usted lo que está diciendo es que, claro, usted va a aplicar o va a recolectar datos a partir de hacer entrevistas, pero que el instrumento con el que usted va a procesar, a codificar esa información, va a ser una ficha que usted mismo va a construir, donde va a decir, vea, tal día entrevista a tal persona, a tal hora, no va a poner todo lo de la entrevista, si usted, no, que usted nada más pone la información más relevante, la información más importante de cara a su propuesta de investigación. Acá si necesita recursos, pues los pone, ¿cierto? Necesito, no sé, en el caso de ustedes, necesito es que eso es muy difícil decirlo así porque depende de la naturaleza de la investigación. Los recursos que necesito son, no sé, unos computadores, los recursos que necesito son eh, eh, los, eh, los aportes de las 10 personas que estén ese día en la institución, bueno, o en las estaciones, ¿cierto? Eso de los recursos es muy relativo, ¿cierto? Eso depende de lo que usted quiera hacer, ¿cierto? Porque según la naturaleza, lo que usted quiera hacer va a necesitar una planilla o va a necesitar unos refrigerios para el taller y para el conversatorio, o va a necesitar unos computadores para demostrar que aplicando tal software se puede hacer seguimiento a tal y tal cual cosa, ¿cierto? Entonces es muy relativo, depende de la propuesta de investigación, los recursos que ustedes necesiten para realizarlo. Y acá recuerden que como ustedes están consultando información bibliográfica en esos repositorios, toda la información que ustedes saquen o que ustedes citen por acá, ¿cierto? La ponen acá. Que recuerden que no vamos ni a plagiar ni a inventarnos cosas. Todo lo que saquemos de otras fuentes lo ponemos acá en las referencias bibliográficas. Entonces, muchachos, yo creo que hoy podemos ir entonces culminando ahí. De esta manera también culminamos esta parte de la construcción de la propuesta. Y ya recuerden, lo hablábamos desde la primera clase, una vez yo preparo, una vez yo ya tengo claro todo el panorama, una vez yo ya aprendí a manejar la bicicleta con las rueditas y ya cojo las curvas rápido, ya soy capaz de bajar rápido y subir rápido, entonces yo ya se las quito y ahí sí me voy a experimentar otras cosas. Entonces es lo mismo, ya aquí preparamos la investigación, ya aquí nos vamos desde la ejecución. Aquí en la ejecución, ustedes me cuentan, porque ojo, una cosa es la bibliografía, lo bibliográfico es lo físico, los libros, ¿cierto? Lo que está en las bibliotecas, lo que acumula polvo, lo que puede tocar, lo que es tangible. Y aquí es la cibergrafía,
¿cierto? La cibergrafía es lo que consultamos en internet, en esos repositorios digitales, como por ejemplo yo se los mostré. Entonces aquí ponen, yo tal día me puse a buscar en el repositorio del SENA con estos términos de búsqueda, tal cosa, me apareció esto, en esa investigación hay unas palabras clave, del contenido podría decir tal o cual cosa, y el resumen que hago de ese texto es esto, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya es toda la parte de la ejecución de la información, aquí que usted desarrolle, si usted acá dijo que iba a recolectar información a partir de una entrevista, entonces que aquí aparezca toda la información de la entrevista, qué preguntas tenía la entrevista, ¿cierto? Y aquí ya pues simplemente procesamos esa información que recibimos producto de aplicar esas técnicas que nos permiten recolectar datos, recolectar información, aquí la procesamos, aquí analizamos e interpretamos esos datos que recogimos y aquí ya los redactamos en función de los resultados o a modo de resultado de investigación y acá concluimos. ¿Cierto? Entonces miren que lo más carnudo y lo más difícil siempre será esta parte de la preparación, porque una vez yo tengo esto bien hecho, bien claro, ya esto es sino recolectar datos, interpretar esos datos y elaborar unas conclusiones en función de esos datos que recibí. Listo, vamos bien. Listo, muchachos. Entonces, básicamente el material de formación ya lo agotamos, ¿cierto? Este material al cual ustedes también pueden acceder, este material ya lo agotamos, esto es lo que nos presenta el material, nosotros no nos vamos a enredar acá con este tema de la hipótesis porque no necesariamente hará parte de nuestras propuestas, porque eso eh, nosotros digamos que tenemos una hipótesis principal que es la que surge de la pregunta de investigación, ¿cierto? Más hipótesis a eso no le vamos a añadir porque no hay tiempo, ¿cierto? Los tiempos y los alcances son muy cortos. La hipótesis principal que vamos a resolver es la que nos planteamos con la pregunta, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, por eso, miren que la naturaleza de estas propuestas son más cerradas. Cuando son cuantitativas, generalmente se recoge información a partir de encuestas cerradas, de test cerrados, de test que se responden sí, no, bueno, malo, eso, donde no hay mucha posibilidad de usted hablar, de conversar, ¿cierto? O a partir de la observación, de los indicadores o de las leyes que usted pueda enfocar a partir de lo que usted quiere demostrar o comprobar. Entonces miren que aquí la forma de recolectar información es mucho más cerrada, mientras que aquí es más amplio. Usted puede recolectar información entrevistando gente, recogiendo testimonios, observando a la gente en el contexto real, recogiendo historias de vida, haciendo diarios de campo, haciendo talleres con la gente, con la población que a usted le interesa trabajar, o conversatorios con la población que a usted le interesa realizar o que hace parte de ese objeto de estudio con el que usted quiera hacer su propuesta de investigación. Miren que aquí es más amplio, porque la naturaleza de este enfoque es mucho más amplio y ustedes lo tienen claro. Entonces, vamos errando acá, ¿cierto? Entonces damos por sentado que las conclusiones son esos resultados finales de la investigación y en ese espacio, como lo vimos con el formato, es donde interpretamos, comparamos y analizamos esos datos obtenidos durante toda la investigación. Ese análisis, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir dar respuesta a esos objetivos, porque recuerden que los resultados se presentan en función de los objetivos, porque recuerden que si los objetivos eran esas acciones concretas que nos iban a llevar a la meta, que era el objetivo general, los resultados se redactan en función de eso. ¿Qué quiere decir? Que si usted dijo en un objetivo específico, analizar de qué manera la tecnología puede ser aplicada al servicio de transporte en tal municipio, en tal empresa, ¿cierto? Entonces, si su objetivo específico empezaba así, analizar, muy probablemente entonces usted deba empezar uno de sus capítulos de resultados de investigación o de conclusiones diciendo que se analizó, porque usted de los objetivos está diciendo que quería analizar. Entonces los objetivos se redactan en función de eso, se analizó. Que yo quería era comparar, ta, 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 ta. Entonces, en la redacción de esos resultados, se comparó, porque usted dijo por allá que usted lo que quería era comparar. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, las conclusiones son el momento entonces donde ya redactamos los resultados de la investigación y generalmente partimos de una reflexión más inicial y vamos profundizando en esos elementos más importantes de nuestra propuesta o de los resultados más relevantes y más importantes de nuestra propuesta. Y aquí ya tenemos una información en cuanto a las fuentes,
Ya esto lo conversamos, ¿cierto? Aquí es donde está el repositorio institucional SENA. Y ojo, en investigación, para que ahí sí culminemos, nos sirven fuentes primarias o fuentes secundarias, es decir, ir al autor principal, ¿cierto? Al primero o al más teso en materia de lo que queremos hacer, o a alguien que haya sido, digamos que un continuador de sus teorías, un pupilo de sus teorías, ¿cierto? Pero más de ahí no nos sirven fuentes primarias o fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, estuviera acá en estos momentos y por algún motivo me caigo de la silla, ¿quiénes son las fuentes primarias de ese suceso, de lo que pasó? Ustedes que están aquí conmigo y que me vieron caerme. ¿Quiénes serían unas fuentes secundarias? De pronto unas personas a las que usted le cuenten el chisme de cómo le parece que yo estaba en clase de investigación y el profe todo agüevado ahí se cayó, pero me disculpan la palabra, el profe todo embolatado ahí, se cayó. Entonces, a esa persona que usted le cuenta, porque usted fue testigo, se convierte en una fuente secundaria. Pero ya sea a esa otra persona, como fue un teléfono roto, ¿cierto? Esa otra persona ya le cuenta a un tercero, a un cuarto, muy probablemente esa información ya se distorsionó mucho y eso, desde una perspectiva de investigación, no nos sirve, ¿cierto? No nos sirven fuentes terciarias, cuartiarias, no sé si así se diga, quintiarias, no, nos sirven es fuentes primarias, es decir, sacar del autor principal, del teso, del máster, en eso que a usted le interesa investigar, de ese pionero, o de gente que académicamente haya continuado sus investigaciones, etcétera, no, es que a mí me interesa no leer libros ni nada de eso, sino entrevistar a unas personas. Y esas personas son entonces o conductores de la ruta de transporte o personas o usuarios de la ruta de transporte. Entonces, ahí esa información nos sirve la entrevista al conductor, ¿cierto? Como una fuente primaria y los usuarios como una fuente secundaria porque participan de todo eso, son testigos de cómo el conductor maneja, de si es educado o no, ¿cierto? Entonces se convierten en fuentes secundarias porque son testigos de lo que pasa en ese transporte, pero ya una persona que digamos que no utiliza la ruta, ¿cierto? Que ya es una persona terciaria o una persona que sea un familiar de una persona que utilice la ruta, ya no le vamos a poder aplicar la persona al tío de esa persona, porque ya eso es una fuente terciaria. Esa persona muy probablemente nos va a decir lo que le contó su tío, ¿cierto? Pero él nunca coge el transporte, él verdaderamente nunca lo ha vivido, nunca lo ha experimentado, entonces esa fuente no nos sirve. No nos sirven fuentes terciarias, cuartarias, no, nos sirven fuentes primarias o secundarias. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces vamos a cerrar con esto el día de hoy. Aquí ya se termina el material de formación, pero igual, obviamente, vamos a tener un próximo encuentro la próxima semana, valga la redundancia, para que miremos con base en lo que hoy abordamos, qué hemos avanzado, en qué estamos un poco quedados, en qué tenemos duda, ya para que empecemos a pulir toda la propuesta y ya le vamos dando el estocado, los detalles que ya nos permitan llegar a esos resultados, a ese procesamiento de la información, a ese análisis y a esas conclusiones. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Un saludo y que tengan una feliz noche. ¿Listo? Abrazos. Listo, profe, hasta luego. Nos dejaron solos, profe, no. No, no, pero eso después se ve en la calidad de la propuesta. Créame, Fabián. Que esté muy bien, profe. Después Hasta es que luego. empiezan a aparecer. Listo, mi hermano. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.